un nuevo libro, un libro muy precioso para la gloria de Dios. Primera epístola universal de San Juan Apóstol, el capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Usted se viene del Apocalipsis, luego sigue Judas, luego sigue tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1 en adelante: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, iglesia. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Dios se glorifique, que Dios nos bendiga en esta hora a través de su palabra, así como lo hace a diario con su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros siempre. Tú nos guardas, tú nos llenas, tú nos proteges, tú nos guías cada día para buscarte, para alabarte, para glorificarte y para recibir de ti esas bendiciones que tú tienes derramada. En esta hora, Señor, a través de tu palabra, háblanos, tócanos, llénanos, grábala a ella, Señor, en nuestros corazones, y cada día se añadan los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora que recién vamos a comenzar un nuevo libro, un nuevo tema, es importante que veamos y analicemos la palabra de Dios en todo momento. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por estar enfrente, escuchando atento esa palabra y disponiendo el corazón. Yo le he dicho muchas veces, por malo que sea el predicador, siempre hay una porción que es para mí y la voy a aprovechar al máximo, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y Dios utiliza a quien Él quiere
para hablarle a usted de la mejor manera posible y que usted no se pierda. Hoy, como decía, comenzamos un nuevo libro. Comenzamos el estudio de la epístola al apóstol Juan. Aunque se le denomina epístola, este libro carece de destinatario y carece de firma. Y también más parece una homilía que una epístola, porque no tiene las características de una carta. Sin embargo, aunque sea con características inusuales, aunque sea epístola o no, su palabra nos interesa y su palabra nos llena. Y en ella hay porciones importantes que nos hablan acerca de Dios, acerca de su posición como Dios sobre la humanidad y de esa importancia que tiene Dios para nuestras vidas. Dios, en su infinito amor, ha dado la oportunidad a cada uno de sus hijos para que, sin merecerlo, nosotros recibamos de Dios, lo glorifiquemos, lo amemos, seamos perdonados, seamos limpiados, seamos purificados. Y un día, con esa esperanza bien en alto, esperemos a ese Cristo glorioso que derramará misericordia y nos llevará delante de su presencia. Esta primera oportunidad o este primer capítulo nos habla acerca de ese Cristo glorioso, acerca de la oportunidad que todos tenemos de llevar ese mensaje, de hablarle a todo aquel que necesita de Dios, a todo aquel que tiene un corazón atribulado, un corazón reprimido, un corazón que siempre ha sido mancillado. Esa persona tiene necesidad de Dios. Yo sé que nosotros, si le preguntásemos si nosotros conocemos verdaderamente al Señor, yo les aseguro que todos me dirían que sí. Porque es fácil, ¿verdad? Leemos su palabra, la palabra nos refleja de lo que es Cristo. Hemos avanzado en algunas experiencias, sin embargo, nos quedamos cortos al hablar de Cristo. Pero también notamos que debemos de tener cuidado en lo que escuchamos. Debemos de tener cuidado en lo que leemos. Y debemos de tener cuidado a quién adoramos. La palabra de Dios, y en las epístolas de Pablo estudiábamos de que en estos postreros tiempos, dice la palabra del Señor, habría muchos contumaces que andarían según su estómago, andarían según sus necesidades, tergiversando la palabra de Dios, cambiando el curso de las cosas. Y muchos más atrevidos todavía, que se hacen pasar por Cristo o se hacen intercesores en vez de Cristo, como John Smith, como Jesús Miranda, que por cierto tiene ya como 3 meses que falleció y no ha resucitado como él prometió, porque no es Cristo y porque no hay en él ninguna razón por la cual se le debió haber rendido tributo. Pero la humanidad lo hizo porque se dejaron llevar por esas doctrinas erróneas, equivocadas, y ellos quisieron ocupar un lugar
que no les corresponde. Uno solo, dice Dios, es el destinado para gloria. Se llama Cristo. Uno solo, dice el Señor, es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Se llama Cristo. A Él le rendimos todo tributo, a Él lo honramos, a Él le alabamos, a Él lo glorificamos, porque estamos seguros que Él es fiel a nuestra vida, estamos seguros que Él nos ama, estamos seguros que Él siempre está a las 24 horas del día con cada uno de nosotros, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y Él las está cumpliendo en cada uno de nosotros. Lo repito, el escuchar de personas que han tratado de alejarlo a usted de la gloria de Dios es fácil. Aún no es algo nuevo. En esta epístola se habla de que en los tiempos de Juan andaban muchos que decían que Jesucristo solo era una aparición y que Jesucristo no era la persona que decía ser. Hoy en la actualidad, pues igual, muchos han proliferado sus amplios conocimientos errados delante de Dios, y que hablan de Jesucristo como que Jesucristo fuese un profeta derrotado, un profeta acabado, y lo ven como algunas congregaciones por ahí que dicen que Jesucristo solo es un arcángel y que Él no tiene la autoridad que Dios le ha dado, y que Él no es Dios, y que Él no tiene esa cobertura que la Biblia establece. Pero nosotros creemos que esta bella palabra es la palabra de Dios, y lo que ella dice es veraz, y Dios así lo refleja. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo fue sujeto para Él y todo fue entregado a Él para la gloria de Él, y Él es el único por el cual nosotros debemos de rendirnos a sus pies para recibir de Él misericordia. No estar con Cristo es vivir en derrota. No estar con Cristo es estar mal. No conocer a Cristo es no conocer esa plan o ese plan que Dios tiene establecido para nosotros. Y desde ya dice la palabra: todo aquel que niegue a Cristo o vitupere la sangre de Cristo es carne de condenación. Es por ello que en esta preciosa noche queremos ver algo con respecto a la verdad de Cristo, a esa posición de Cristo que este apóstol Juan revela, y lo hemos denominado la veracidad de Cristo. La veracidad de Cristo. No importa lo que la epístola sea, epístola, carta u homilía, no interesa. Pero sí interesa su contenido. El mundo es corrompido, el mundo está lleno de pecado, y el mundo es falaz, raro, lo he dicho muchas veces, el mundo es raro, está recibiendo de parte de Dios bendiciones, y aún así, en lugar de doblegar su orgullo y buscar del Señor, lo que hace es arremeter contra el Señor y decirle al Señor que Él no es nada, que Él es un profeta, que 100,000 cosas negativas que se han hablado de Cristo. Aún, si usted se acuerda, hace 2100 años aproximadamente que Jesucristo vino, la palabra refleja cómo vituperaron a Cristo, cómo lo buscaron siempre, no con la necesidad de recibir de su palabra, no con la necesidad de querer aprender de Él por las múltiples enseñanzas que Cristo tenía, sino que dice que aún los mismos religiosos del momento
Los sacerdotes de aquel tiempo, de la ley, lo buscaban para tentarle, dice, para buscar algún motivo que les pudiera dar a ellos la oportunidad de llevarlo a la cruz. Jamás encontraron un motivo, jamás encontraron algún error que pudiera señalar a Cristo como una vergüenza y no señalar a Cristo como lo que en realidad es: el Rey de la Gloria, el Hijo de Dios, el Adonai, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno de nosotros debe de tener esa veracidad grabada en nuestro corazón y de tener esa veracidad grabada en nuestra vida, en la cual Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y en la cual Dios se glorifica a través de su Hijo. La Biblia refleja ya en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchos alegan, discuten que Jesús no es Dios. Nosotros sabemos que el Verbo es Jesucristo. ¿Amén, iglesia? Amén. ¿Están seguros? Amén. Denle un aplauso al Señor, pues despierta que Cristo vive y vive para siempre. Pero vea eso. Si Jesucristo es el Verbo, entonces recitemos esos versículos del 1 al 3 del Evangelio según San Juan, pero en lugar de decir el Verbo, digamos Jesucristo. Dice: en el principio era el Verbo, en el principio era Jesucristo. Jesucristo era Dios. Jesucristo estaba con Dios. Verso 14: Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La palabra del Señor no se equivoca. La palabra de Dios establece que Cristo es la razón de ser, Cristo es el Mesías, Cristo es la oportunidad que el ser humano tiene para poder llegar a la presencia de Dios y recibir de Dios bendiciones abundantes en su vida. ¿Para qué ir a buscar otras alternativas si en realidad no hay otras alternativas? ¿Para qué voy a ir a buscar cualquier circunstancia que pueda hacerme olvidar alguna pena que yo vivo si en Cristo lo tengo todo? El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene libertad. El que tiene a Cristo tiene victoria. El que tiene a Cristo tiene sanidad. El que tiene a Cristo tiene liberación. El que tiene a Cristo tiene un boleto hacia la vida eterna, porque Cristo te compró en la cruz del Calvario para darte victoria. En Cristo nosotros estamos seguros. Amén, iglesia. ¿Te sientes seguro con Cristo? ¿Sabes que Cristo es la razón de ser de tu vida? ¿Sabes que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario para darte a ti un lugar que no mereces? ¿Sabes que en Cristo está todo? Os repito, la veracidad de Cristo es importante para cada uno de nosotros, para que cuando aparecen esas doctrinas equivocadas que niegan toda deidad de Cristo, que niegan toda oportunidad de Cristo, nosotros nos demos cuenta que están equivocados y automáticamente nosotros ponemos un foco rojo que se encienda y que diga: alto, eso no va conmigo. Pero lamentablemente, aún en nuestros días, las falsas doctrinas siguen multiplicándose, las falsas doctrinas siguen volando. Desde hace años
cuando el apóstol Pablo predicaba y llegó a la iglesia de los Gálatas, si usted se acuerda, dice la palabra de Dios que allá en el capítulo 3, el apóstol Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿por qué os alejáis de la verdad y andáis buscando otras doctrinas que no son las doctrinas que os he enseñado ni las que la Biblia nos enseña? Porque ellos también estaban viviendo una experiencia en la cual se habían introducido enseñanzas equivocadas y se habían introducido enseñanzas erróneas que negaban la veracidad de Cristo y que negaban la oportunidad al ser humano de encontrarse con Cristo para recibir liberación. Aún en nuestros días, usted va a encontrar personas como esas, que ya en Filipenses, si mal no recuerdo, dice la palabra: guardaos de los necios y guardaos de los perros, dice. Porque también ahí se estaba llevando palabra que no era de Dios, y palabra que estaba corrompida, y palabra que estaba alterada y que no era de los labios del Señor. Por eso es que yo siempre insisto en las personas: lea la Biblia, busque la Biblia, enamórese de la Biblia, porque en ella tenéis la vida eterna, decía el Señor. ¿Cómo se va a dar cuenta usted si lo que le están mostrando, si lo que le están enseñando, si lo que le están hablando es o no palabra de Dios? Si usted no pone el interés debido en escudriñar esta preciosa escritura. Cuando yo miraba este capítulo 1 de San Juan, miraba esa posición del Señor en la cual nos muestra un camino importante para nosotros, una cobertura de parte de Dios, una posición de Dios que es para nosotros y en la cual el Señor derrama misericordias abundantes y en la cual, sin merecerlo, nos muestra que Él es la persona que Dios designó para que cada uno de nosotros tenga libertad. Yo soy la luz, decía el Señor, y la luz vino al mundo para vencer las tinieblas. El que anda en luz no puede retroceder. El que anda en luz no puede cometer pecado. El que anda en luz se goza en la presencia del Señor. El que anda en luz vive bajo la cobertura de Dios. Por eso yo le diría a usted en esta noche: siéntase dichoso. No se preocupe por nada. No se preocupe aún qué le va a pasar a su vida. Este libro precioso dice que usted fue comprado en justo precio. Y si fallece o no fallece un día, usted va a estar en la presencia del Señor, porque a Dios le ha placido estirar su mano para que usted se agarre de Él. Pero para confirmar lo que Dios ha establecido, veamos cómo el apóstol Juan detalla esa veracidad de Dios para nuestra vida. En primer lugar, allá en el verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. En este capítulo 1 y en el verso 1, encontramos en primer lugar la existencia de nuestro Cristo, la existencia de Dios. Allá el Génesis habla de que antes de que la creación se diera, la tierra estaba en tinieblas, la tierra estaba en oscuridad, pero dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces empezó Dios
y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y hágase los mares, y hágase la tierra, y hágase todo, y todo se hizo. Pero cuando llegó al hombre, ya no dijo hágase, ya no dijo créase, ya no dijo ejecútese, sino dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Algunos han tratado de tergiversar estas palabras del Señor y querer disfrazar ese hagamos a nuestra imagen y semejanza, en que el Señor estaba compartiendo en ese momento con sus ángeles, porque el Señor Dios uno es. En una parte no están equivocados, Dios es uno, dividido en tres personalidades. Sin embargo, con quien estaba hablando Dios era con el mismo Cristo, con su Santo Espíritu. Para aquellos que quieren combatir la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, los tres forman uno, un solo Dios verdadero. No hay divergencia entre ellos, no hay rivalidad entre ellos. Los tres forman la majestad de las alturas, el único Dios verdadero. Sin embargo, el que haya apostasía, el que haya personas que denigran la palabra de Dios y que denigran a Dios mismo, nos refleja los designios de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Que Satanás nunca va a estar conforme y nunca va a estar de acuerdo en que se le esté rindiendo tributo a Cristo y que se le esté rindiendo tributo a Dios. Satanás fue expulsado del reino de Dios por su rebeldía, fue expulsado del reino de Dios por querer ocupar la gloria de Dios para su vida, querer ser él el que se sentase en el trono de Dios. Y fue expulsado y fue enviado a la tierra, y desde entonces está enviando dardos mortíferos a la humanidad. Y ha ocupado hombres y mujeres para que vituperen, para que esta apostasía la rieguen a los cuatro vientos. Y hay de aquellos débiles que acaparan la palabra equivocada para sus vidas y le prestan oído e idolatran a estos hombres que niegan toda existencia de Dios. Pero a los que vivimos de la mano de Dios estamos seguros que Dios es veraz, y que su palabra es eterna, y que ese Cristo de la gloria es aquel al que Dios prometió para la libertad y para darnos a nosotros ese perdón ansiado a nuestras vidas y volvernos a la comunión de Dios. Hemos vivido experiencias maravillosas en el Señor. Hemos vivido experiencias preciosas que nos aseguran y que nos garantizan que Dios es veraz y que Cristo es veraz. También encontramos que desde su existencia no es algo temporal, no es algo que hoy se dio y ya se terminó. Aunque Jesús haya nacido de una virgen llamada María, no quiere decir que por eso Él nació, se murió y ahí quedó todo. Era necesario que se cumpliese la Escritura y que Jesús naciese de una mujer virgen, como la palabra lo establece. Pero no para demostrar Dios su debilidad y porque no tenía que hacer, sino para que el mundo conociese de Jesús y el mundo recibiese de Jesús la manifestación de su gloria y recibiese de Él el perdón por sus pecados y el boleto hacia la vida eterna. Todo aquel que recibe a Cristo recibe victoria. Todo aquel que abre su corazón delante del Señor estará seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios lo inscribió desde antes de que el mundo fuese hecho. No es algo que a Dios se le ocurre, ni es algo que Dios, para salir de la tangente, se lo sacó de la manga de la camisa. Su palabra desde que comienza habla de Cristo, llega el Nuevo Testamento y habla de Cristo, termina en el Apocalipsis
y habla de Cristo, porque Cristo es la palabra que llena los corazones. Cristo es la palabra que toca nuestras vidas. Cristo es la razón de ser por la cual nosotros hemos encontrado el gozo, la paz y la felicidad en Dios. O aquel que vive bajo la cobertura de Cristo tiene vida eterna. La existencia de Cristo no es temporal. La existencia de Cristo es eterna, porque Él existe desde antes de que el mundo fuese hecho. Ya el Rey vivía, ya el Rey existía, ya Dios era, porque Él creó todas las cosas para alabanza de su gloria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Entonces, cuando tú escuches palabras que no están acordes a este precioso libro, repélelos. No oigas personas que digan yo soy el Cristo, como dice la profecía. Así dijo Jesús, y en aquel tiempo dijo Cristo, vendrán muchos diciendo, he aquí yo soy el Cristo, mas no les creáis. Pero si usted ha leído un poco, o aquellos que les gusta el ciberespacio y ven en el internet, busquen esa congregación Creciendo en Gracia y vean todo lo que se hablaba de Cristo y vea quién era Cristo en ese lugar. Vea la posición de Jesús Miranda, haciéndose pasar por el Cristo que Dios prometió, cuando nuestro Cristo vino hace 2000 años y pagó un precio justo por nuestras vidas. Aún prometió que al fallecer Él inmediatamente resucitaría. Ya van como 4 o 5 meses de que murió, y yo creo que ya no hay nada, porque solo los gusanos te lo devoraron. Y no resucitó porque no es Dios. Pero nuestro Cristo dice que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nuestra vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y desde allá está gobernando, y desde allá está intercediendo, y desde allá te está protegiendo y te está cuidando, porque Él es Dios, y Él es omnisciente, y Él es omnipresente, y Él está en todo lugar, y Él es fiel y verdadero, y Él es, dice la Biblia, el principio y el final, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Su existencia es eterna. Dice la palabra del Señor, siempre repitiéndose verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros ojos tocante al Verbo. Algo importante que hoy nos muestra es el hecho de el deseo de Dios para nuestras vidas. Eso le da mayor veracidad. Por lo general, el ser humano siempre ha tenido rivalidad, y el ser humano siempre ha buscado el querer destruir al mismo ser humano. Lo hemos dicho muchas veces, y la palabra así lo refleja, que el deseo del hombre es tener subyugado siempre al mismo hombre. Todo lo que hace va de continuo siempre hacia la maldad. No hay nada que haga bueno, y aún dice allá el libro de los Romanos capítulo 3, veneno de áspides es su lengua. Pero cuando hablamos del deseo de Dios, en primer lugar, el deseo del Señor es que nadie se pierda, que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento delante de Él, que recibamos ese perdón, y que sobre todo nos demos cuenta de que no teníamos nada de qué sentirnos orgullosos, pero que a Él le place en su infinito amor derramar misericordia sobre tu vida, para que tú te agarres de Él y recibas de Él en esta hora. ¿Cuántos han recibido de Dios y se han sentido satisfechos de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántos se han sentido que estaban entre el borde de la muerte, entre la espada y la pared, y que ya no había nada que hacer en su vida? Pero
¿Sentiste en algún momento que lo más lógico era que la tierra se abriese y te tragase porque ya no había salvación para tu vida? Y tal vez te sentías mal porque lo que hiciste, la sociedad misma te condenaba. Pero en el deseo de Dios, dice la palabra, no es condenarte. Tu pecado no es algo de qué alegrarse, pero la Biblia dice que de lo más vil buscó Dios para alabanza de su gloria. Y todos los que venimos acá, venimos porque tenemos necesidad de Dios, venimos porque es Dios el que nos cubre, venimos porque sabemos que Dios en su infinito deseo y en su infinito amor nos ha tendido la mano para que nosotros nos agarremos de Él. Y que cada día que pasa, cada día que llega a nuestras vidas, muchas bendiciones son derramadas de Dios para con nosotros, por cuanto Dios nos amó desde antes que el mundo fuese hecho. Así dice la Biblia, Él ya nos había amado, Él ya nos había escogido, Él ya había extendido su brazo de misericordia y nos estaba cubriendo hasta el llegado momento en el cual nosotros hicimos efectivo ese decreto en nuestra vida. Y al abrir nuestro corazón, al confesar a Cristo en nuestro corazón, al reconocer a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados y nuestra vida es liberada de la condenación eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Si hay alguien que no se siente todavía liberado, yo lo invito a que busque de Cristo. Aleluya. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay victoria, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna, porque el Cristo de la gloria es el camino, la verdad y la vida por la cual podemos llegar al Padre, y no hay otro camino por el cual nosotros podamos tener salvación. En su existencia eterna y en el deseo de Dios, Dios siempre se ha glorificado y Dios siempre ha derramado misericordia para que cada uno de nosotros nos encontremos con Él y recibamos de Él. Dios no quiere condenarte. Dios no quiere que nadie perezca. Su mayor deseo siempre ha sido darle a la humanidad el canal de bendición para que la humanidad se salve. A tal grado que no encontrando nada en el camino, no encontrando nada en el mundo creado por el cual la humanidad se salvase, decidió Dios dar a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no vino Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Para ir finalizando, dice el capítulo 1, verso 3. Y dice: y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. El tercer detalle es importante porque nos habla acerca de la comunión. La Biblia establece de que el hombre fue creado por Dios para alabanza de su gloria, a imagen y semejanza de Dios. El hombre en su desobediencia rompió todo esquema de comunicación con Dios, a tal grado que aquella relación que existía Dios hombre, hombre Dios, se rompió y ya jamás volvió a ser de esa manera. Dios había creado al hombre para que se mantuviese en comunión con Él. Dios había creado al hombre para que fuera la imagen misma en su sustancia y a imagen de Dios, de tal manera que el hombre iba a glorificar a Dios desde la tierra. Pero el hombre empezó a escuchar voces, el hombre empezó a escuchar otras voces,
el hombre empezó a escuchar a Satanás y empezó Satanás a decirle: así que ha dicho Dios, que si tú comes del árbol del bien y del mal, no te pasará nada, sino que morirás de una sola vez. Y los hombres contestaron: sí, así dijo Dios. Pues yo digo que no. Y cuando ellos permitieron esa voz en sus oídos, su corazón cambió, su vida ya no fue la misma. Conocieron el pecado, conocieron la miseria, conocieron el fracaso. No era eso lo que Dios había destinado para el hombre. No era eso lo que Dios te había dado a ti. Dios había escogido al hombre y lo había hecho para que fuera enseñoreándose de todo. Esa comunión se rompió por un hombre. Dice la Biblia que por un hombre la comunión es restablecida. Aleluya. Si hoy el Señor nos permite que nosotros podamos elevar plegaria delante de Él, si hoy el Señor nos permite que nosotros podamos elevar nuestros labios delante de Dios y abrir nuestros labios y hablar con Dios y decirle a Dios: Señor, necesito esto, Señor, tú eres la razón de mi vida, Señor, gracias porque tú obras en mí. Es porque a Cristo le plació derramar esa misericordia. Es a Cristo al que le plació romper toda maldición sobre tu vida de pecado, tomarla Él en la cruz del Calvario para darte a ti una victoria que no mereces, pero es Dios el que te da un lugar celestial en tu vida. Es hora entonces que nosotros conozcamos que Dios quiere establecer su comunión contigo. Dios quiere mantenerse en comunicación contigo. Dios espera que tú le alabes. Dios espera que tú lo glorifiques. Dios espera que tú lo honres. Porque para eso hizo Dios al hombre. Para que le honrase, para que lo alabase, para que lo glorificase. Pero el hombre ha decidido cambiar el curso de las cosas. No prestes el oído a la apostasía. No prestes el oído a voces raras. No prestes el oído a murmuraciones de viejas que no sirven para nada, sino para alejarte de la gloria de Dios. Mejor escucha la palabra del Señor que llega fresca a tu vida. Mejor escucha esa presencia de Dios que te habla de día, te habla de noche, te habla cuando duermes, te habla cuando te levantas y va contigo todos los días para cubrir tu vida, para darte oportunidad y para que tú te sientas gozoso cada día y recibas de Dios esa cobertura y esa comunión que solo en Dios está para tu vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Por qué hacer a Dios a un lado si Dios es la razón de mi vida? ¿Por qué yo voy a negar a Dios si yo lo he vivido en carne propia y he visto la gloria de Dios en mi vida? Cuando estando ya muerto, Dios decide alargar mi vida y decirme a mí: tú vas a seguir adelante porque te quiero para llevar mensaje de salvación. No podemos nosotros retroceder sabiendo que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. No podemos nosotros retroceder sabiendo que hay un Dios que ha pagado el precio por nosotros. No podemos nosotros retroceder sabiendo que ese Cristo de la gloria tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiésemos ser restablecidos de todo pecado y de toda maldad. Cuando el Señor te buscó a ti, no te buscó por tus méritos, no te buscó por lo que tú has hecho, no te buscó por lo que tú tienes, te buscó porque a Él le plació derramar de su amor, derramar de su misericordia y darte a ti una victoria. Cuando alguien te diga: mira que Cristo no existe, mira que Cristo es aquel, mira que yo soy el Cristo, momento, dígale: mi Cristo murió pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Mi Cristo venció la muerte, mi Cristo venció la muerte y en su gloria yo recibo bendiciones abundantes porque mi Cristo vive y vive para siempre. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie y en esa hora yo quiero invitarlo a usted a que medite en estas palabras, que deje que sea el Señor el que toque su vida, que sea el Señor el que derrame misericordia,
Y si tú sientes que por A o B razón habías dudado de la veracidad del Señor, yo quiero invitarte en esta hora a que medites. Y si sientes la necesidad de ponerte en paz con Dios, levanta tu mano ahí donde estás y deja que Dios se glorifique en tu vida. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios. Si tú sientes que has pecado, si tú sientes que has fallado, si tú sientes que en tu corazón no ha estado esa cobertura como tú la esperabas, ven a Cristo y deja que Cristo se glorifique en tu vida. ¿Hay alguien que quisiera decirle al Señor, Señor, aquí estoy, obra en mi vida, perdóname porque te he fallado, quiero ser una persona nueva, una persona que te sirva, una persona que siempre esté dispuesta a todo lo que tú me mandes? ¿Hay alguien que quiera decirle al Señor de esa forma? Si hay alguien, yo quiero invitarlo a que venga acá al frente y que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, ven a mí. Alguien más que quiera decirle al Señor, Señor, ven a mi vida, perdóname. Hoy que te conozco, hoy que tú te has mostrado a mí con tu existencia, con tu deseo, con esa comunión, Señor, yo quiero recibirte. Levante su mano ahí donde está y deje que Dios obre en su vida. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor, alguien que quiera decirle al Señor, Señor, aquí estoy, no te he sido fiel, no he estado a tu altura, perdóname. El Señor no te va a juzgar por lo que tú haces, el Señor no te va a condenar por lo que tú has hecho. El Señor te está dando la oportunidad para que tú recibas de Él. ¿Hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, aquí estoy, para que tú obres en mi vida, para que tú derrames misericordia sobre mí? Sé que te he fallado, sé que no te he sido fiel, perdóname, pero yo quiero estar en paz contigo. Esa es la palabra del Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar a Dios. Le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, en esta hora, gracias Señor por derramarte, gracias Señor por glorificar, gracias Señor por derramar tus bendiciones en esta hora. Te ruego, Señor, que veas esta vida, que toques su corazón, toques su mente, lo limpies, lo purifiques, que derrames misericordia. Sé tú, Señor, obrando, sé tú, Señor, derramando misericordia. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia.